Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de Integrados en estos 10 años al aire de la radio de la universidad y en simultáneo con Conversaciones Integradas, este formato que nos permite seguir conectados más allá de nuestro querido domingo de 9 a 10 de la mañana por el aire de la FM 89.1. Como siempre te digo, Integrados lo haces vos y ya nos venís acompañando hace muchos años y nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. www.fm891.com.ar. La radio de la universidad va con vos, así que estés donde estés, pone play y nos escuchás donde quieras. Y si no, ya sabés que después vas a nuestro canal de YouTube, nos buscás como Integrados UNLAM y allí en este formato de Conversaciones Integradas tenés todos los ciclos completos con imagen y audio de nuestros invitados del ciclo 2020 y 2021, como va a ser hoy este programa muy bueno y muy especial de la licenciatura en Relaciones Laborales, hablando del síndrome de burnout o síndrome del quemado por el trabajo. Así que vamos a tener mucha tela para cortar en la mañana de hoy hablando de este tema. Antes te digo, como siempre, que saludo a todo el equipo de Integrados. Está Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con todas las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias, como siempre, a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, a la Secretaría de Medios de la Universidad que nos permite estar juntos haciendo este programa. Bien. Dicho todo esto, saludo a nuestros invitados y le doy la bienvenida cada vez que hablamos de relaciones laborales a Marcelo Chaer, abogado y coordinador de la carrera. Marcelo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, Florencia. Un saludo para vos y para toda la audiencia de nuestro programa. Gracias, Marcelo. Ahora vamos a estar contándole a la gente de qué se trata esto, que alguna vez hemos tocado por arriba, pero hoy nos vamos a meter con los que saben y los especialistas para que nos puedan contar sobre esta problemática. Vamos a recibir, y es un honor para mí, a Pedro Gil Monte desde España. Él es doctor en psicología por la Universidad de La Laguna y magíster en dirección y gestión de recursos humanos por la Escuela Superior de Estudios Empresariales de Valencia. En la actualidad es catedrático de Psicología Social y de las organizaciones en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia. Es director de la Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional. Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre el síndrome de quemarse por el trabajo. Es autor del libro El síndrome de quemarse por el trabajo, una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar. Es coautor y coordinador de prevención y tratamiento del síndrome de quemarse por el trabajo, programa de intervención, y autor del test cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo. Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre los que se encuentran la distinción de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y de las organizaciones, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a sus importantes contribuciones a la formación e investigación en el ámbito de la psicología del trabajo y de las organizaciones, y el reconocimiento de la Universidad Federal de Paraíba por su contribución significativa a la producción científica internacional y por el desarrollo de un instrumento para la evaluación del síndrome de burnout, como el que comentábamos hace un momento. Doctor, un placer recibirlo desde España. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues la verdad es un placer conocer a colegas o compañeros de otras profesiones, ¿no? que están trabajando en este tema y por supuesto, bueno, pues compartir este espacio. Yo añadiría, agradezco la presentación que ha hecho, pero me gustaría comentar también un reconocimiento al que le tengo especial cariño, porque es de los primeros reconocimientos que me dieron y fue en Puerto de San Julián. Me nombraron huésped de honor en el Puerto de San Julián. También pues, ¿no? por el trabajo que he venido desarrollando, y es uno de los primeros reconocimientos que he tenido, así que si desde aquí me están escuchando en Puerto de San Julián, pues agradezco la atención que me dieron, ¿no? En aquellos días que estuve allá por 2005, 2006, creo que fue. Gracias. Bien.
Un saludo para ellos entonces también y el reconocimiento. Recibimos desde México a Luis Delfín Beltrán, es magíster en Administración y contador público auditor, se encuentra cursando el doctorado en Administración Pública, es investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, es coautor del artículo Estudio Relacional entre el grado de padecimiento del síndrome del quemado por el trabajo y la antigüedad laboral en los académicos de la zona Xalapa en la Universidad Veracruzana en el año 2016 y estudio de la relación entre el síndrome de quemado por el trabajo y la antigüedad laboral, el personal policíaco operador de atención telefónica ciudadana de un estado del sudeste de México en el periodo 2014 y 2015. Luis Beltrán, bienvenido, un placer. A ver, ¿estás silenciado, Luis? A ver, ahora sí. Ahora sí. Ya tenemos el audio. Siempre me ocurre esto. Es un placer estar con todos ustedes para tocar esta temática. Creo que el síndrome está presente, definitivamente. Pero independientemente, este es un medio para que quienes nos escuchan compartan con nosotros algunas inquietudes y una situación que ha generado un gasto en el sector público, cuando puede ser canalizado dentro de ese estado de bienestar, como tú bien señalaste, a otras acciones. Pero hay que atenderlo. Lo vamos a comentar y yo creo que vamos a platicar. Gracias. Seguro que sí. Gracias desde ya, Luis, por estar presente. Desde Ecuador recibimos a Marcelo Javier Mancheno Sá, es magíster en Marketing Digital y Comercio Electrónico por la Universidad de La Rioja, España, magíster en Administración de Empresas, Convención en Planeación e Ingeniero Comercial, Convención en Marketing por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, posee un diplomado de investigación Core of Readiness en Harvard Business School y actualmente es docente en Política y Fijación de Precios, Investigación de Mercados e Innovación, además de nadador del equipo ecuatoriano medallista panamericano sudamericano. Así que un placer para nosotros recibirlo a Marcelo desde Ecuador. Bienvenido. Hola Florencia, hola colegas. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de estar presente, de poder hablar de este tema que me parece muy importante, que creo que en nuestras culturas no se le da la debida importancia y por eso son los resultados catastróficos que llegamos a tener con el tiempo. Bien, bueno, ya nos vamos adentrando en algunas definiciones en las presentaciones. Marcelo, como siempre, uso al coordinador de la carrera porque estos son temas que se tratan justamente en los futuros profesionales y cuán importante es que los futuros profesionales, en este caso en relaciones laborales, estén entrenados para tratar con estas temáticas y poder, entre otras cosas, visibilizarlas, detectarlas primero, ¿no? Después visibilizarlas y poderle darle un seguimiento. Estamos hablando hoy, Marcelo, del síndrome de burnout o el síndrome de quemado por el trabajo. Alguna vez hablamos muy por arriba, pero está bueno poder empezar a definirlo, ¿no? Seguramente ahora los que saben nos van a poder dar precisiones, pero es todo un tema en sí mismo al que hay que prestar mucha atención. Es así, Florencia, como vos decís, es un tema que por un lado, para la carrera que tengo el honor de coordinar, es de absoluto interés académico, que también tiene mucho que ver con el ejercicio profesional de nuestros futuros graduados y que al mismo tiempo impacta en la comunidad en general, inclusive en los propios estudiantes que, como sucede en nuestro caso, nuestros universitarios, muchos de ellos trabajan en relación de dependencia y entonces también están expuestos a estos fenómenos de los que vamos a conversar en el día de hoy. Este problema que nos toca hoy, el estrés laboral y el síndrome del quemado en especial, es un tema que se aborda desde distintas perspectivas, desde distintas disciplinas. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con los estudios de condiciones y medio ambiente de trabajo, ya que muchas veces esas condiciones son la causa precisamente o uno de los factores causales de este síndrome y muchas veces también en ellas está la clave para la resolución de estos problemas. También tiene que ver con la gestión de personal y de qué manera
nuestros futuros profesionales pueden manejar estas situaciones y encontrar o aplicar las medidas que permitan encauzar la situación, resolver los problemas que se planteen. Desde el punto de vista jurídico, ya que existe o debe existir un tratamiento normativo para la reparación de los daños, etcétera. Es decir, y la psicología laboral, por supuesto, me estaba olvidando tal vez de la principal. Es decir que, como te decía, es un tema que atraviesa varias de las disciplinas que integran el plan de estudios de nuestra carrera. Totalmente, y por lo que ya estamos viendo, es un problema, un enfoque, se le puede dar multidisciplinar a la misma temática, ¿no? Incluso me atrevería a hablar, después de haber leído también a los profesionales, de enfermedad casi, ¿no? Pero vamos a ir desarrollándolo luego. Doctor Gilmonte, me gustaría que para las personas que no conocen o nunca escucharon hablar de burnout, del síndrome del quemado, ¿cómo lo podemos definir? Porque lo que sí sabemos es lo que quizás no es. No es un estresazo, no es algo que se me pasa yéndome de vacaciones, no es algo que en 15 días, bueno, tomo un descanso, me voy de vacaciones, vuelvo con todas las pilas y sigo. No, esto es superador. ¿Pero qué es entonces? ¿Cómo lo podemos definir correctamente? Sí, bueno, el síndrome de cansancio por el trabajo o síndrome de burnout se define como una respuesta al estrés laboral crónico que se desarrolla de manera especial por las tasas de prevalencia, sobre todo en profesionales o personas que trabajan hacia personas, en contacto con las personas, ¿no? Y es un síndrome que se caracteriza al menos por 4 síntomas. El primero de ellos sería un deterioro cognitivo, esto es la sensación de que he fracasado como profesional, que no soy capaz de afrontar los retos que en un pasado reciente yo era capaz de resolver. Luego viene acompañado de un deterioro emocional, esto es el desgaste psíquico, agotamiento emocional, debido a tratar continuamente con personas que tienen problemas, que buscan apoyo emocional, que me generan problemas incluso a mí, y que yo como desde mi posición ética, ética profesional, intento resolver. Y a esto se acompañaría de un tercer síntoma, que son las actitudes de indolencia o despersonalización, que se genera como una estrategia de afrontamiento frente a esos otros síntomas, y es un trato duro, cínico, inhumano, indiferente, ¿no?, hacia las personas a las que atiendo, hacia sus problemas, hacia la propia organización en la que trabajo, compañeros y hacia todo mi entorno. Y en algunos casos, desde el modelo que yo he desarrollado acá en España en la Universidad de Valencia, se incorpora un cuarto síntoma, que son los sentimientos de culpa, ¿no? Y a efectos diagnósticos están dando muy buenos resultados a la hora de diferenciar personas con problemas de salud frente a personas sin problemas de salud cuando desarrollan el síndrome, ¿no? Bueno, la culpa se desarrolla por este trato que acabo de comentar, de indiferencia, de dureza, de despersonalización hacia las personas a las que atiendo. Claro, o sea, lo primero que rescato de esto que nos cuenta es justamente que el síndrome de burnout o del quemado por el trabajo es una respuesta a un estrés laboral crónico. No es el estrés en sí mismo, sino la respuesta a todo lo que me condiciona y mi accionar a raíz de eso. Claro, formaría parte del proceso de estrés. Es decir, el estrés se inicia cuando hay unas condiciones laborales, porque recordemos que es un problema laboral que está vinculado única y exclusivamente a la actividad laboral, y por lo tanto la fuente del estrés, el inicio del estrés, son las condiciones de trabajo. Después podemos entrar a hablar sobre las principales condiciones de trabajo. Y frente a esas condiciones de trabajo deterioradas, lo que se conocen como riesgos psicosociales en el trabajo, que se establecen de manera crónica en mi contexto laboral, es cuando yo empiezo a ir desarrollando pues estos síntomas, ¿no?, de sensación de fracaso, pues por mal de sobrecarga, por conflictos interpersonales, por falta de justicia organizacional, por una legislación que no acompaña a las demandas que a mí me piden que atiendan el trabajo. Y eso de manera crónica va haciendo pues eso, que perciba que soy incapaz de afrontar los retos laborales, con lo cual pierdo la ilusión por el trabajo, pierdo la realización personal que yo tenía con anterioridad, aparece ese desgaste emocional, que serían las respuestas, todo esto sería la respuesta a estos estresores, y si esto se mantiene en el tiempo, es cuando aparecen ya los problemas graves de salud, como pueda ser la depresión, como pueda ser intentos de suicidio, etcétera, que derivan, ¿no?, de uno de los perfiles
del síndrome de cansancio por el trabajo. Claro. Yo denomino el perfil 2 y es cuando se acompaña de altos sentimientos de culpa. No es un tema menor, como ya se estarán dando cuenta en esta primera presentación, y es algo que también es importante, entonces, por lo que veo, será fundamental poner foco en la prevención, ¿no? En un ratito vamos a estar hablando de estas cosas y ir desarrollando el tema. Te recuerdo que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar. Allí pones play en cualquier parte del mundo donde estés, nos escuchás en vivo por la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Y si no, después nos buscás como Integrados UNLAM en nuestro canal de YouTube y allí nos encontrás en nuestro formato de conversaciones integradas con las presentaciones completas de todos nuestros invitados, material de acceso para que vos sigas profundizando si te interesó la temática, y además ahí tenés para vernos también a los que hemos participado en el día de hoy. Marcelo, desde Ecuador, sé que en una de tus publicaciones justamente lo que estuviste viendo es cómo el síndrome del quemado afecta a trabajadores de empresas agrícolas, y justamente ponías foco en tu escrito sobre esto del agotamiento emocional y sobre la despersonalización, ¿no? Y estos sentimientos que estaba contando el doctor Gilmonte recién. Sí, Florencia, me parece muy buena la explicación del doctor Gilmonte. A priori, en nuestra región, bueno, nosotros estamos en la región 3 del país, que abarca 4 provincias, pero hicimos el estudio en la provincia en donde más tenemos este tipo de industria. En nuestro caso, contrastamos una teoría que nos refiere que mayormente tenemos una incidencia entre el 18 y 19% de personas que sufren este síndrome de burnout, al menos relacionados a la industria, relacionados al territorio. Sin embargo, cuando nosotros hicimos el estudio, nuestros resultados botaron que únicamente teníamos un 4% que tenía un síndrome de burnout comprobado y estaba intentando tratarse de alguna manera. Sin embargo, los datos crónicos son que al menos el 80% estaba en la etapa previa a esto. Casi todo el mundo sufría de un estrés laboral crónico, y entonces apareció obviamente la palabra explotación laboral. Se relacionó con respecto a esto, y pues nosotros vimos que no solo las condiciones laborales incidían en este proceso de burnout, sino esa estabilidad emocional que tiene cada ser humano para poder manejar este estrés. Algo que es importante recalcar es que la percepción es la que contribuye a estos niveles de estrés, y dentro de esta percepción el término de control es aquel que puede regularle. Y los trabajadores no tenían este término de control dentro de su estima, dentro de su personalidad. Entonces el estrés que manejaban se estaba volviendo crónico. Claro. Aparecieron el agotamiento emocional, la despersonalización, toda ausencia de sentimientos de realización personal, el sentir que ya no servían para nada. Y bueno, relacionando esto, había mencionado que en la zona 3 de nuestro país, principalmente en nuestra provincia, en mi ciudad, tenemos una tasa de suicidio la más grande del Ecuador. Hasta ahora no se logra comprobar por qué se da el problema, pero se le ha relacionado con condiciones de estrés laboral. Bien. Importantísimo esto que estás comentando. Ahora vamos a volver sobre lo que decía el doctor Gilmonte de cuáles son esos ambientes, cuál es el ambiente laboral que propicia a este estrés crónico y a llevar a este síndrome. Luis Alberto, de allí, ahí está desde México, el micrófono encendido ahí va. Quería consultar con vos porque también vamos a sumar otra variante que lo has analizado en tus escritos también, que tiene que ver con la antigüedad en el puesto laboral, ¿no? ¿Cuánto influye o no para que este síndrome aparezca?
no destacan. De alguna manera el ser humano se adapta, coincide con otros estudios ya realizados, y vemos que aquellos que tienen una mayor antigüedad se han adaptado a llevar y a manejar este síndrome. Se presenta más que nada en las personas jóvenes y de nuevo ingreso. Hay una situación en el contexto mexicano que seguramente está en muchos lados, la basificación. Entonces esto hace que las personas busquen cómo adaptarse, mantenerse para tener un ingreso, llevar a cabo las actividades que cotidianamente tienen asignadas en lo académico, y eso ha disminuido mucho su presencia en un grado que se pueda considerar que va a afectar la salud y que va a llegar hasta afectar la productividad laboral. Entonces, sí tenemos esa situación en el contexto académico. Sin embargo, aprovecho para comentarles lo siguiente. Se dan diversas situaciones. Realizamos otro estudio en un área de la seguridad pública. Personal que está recibiendo las llamadas de auxilio, emocionalmente se tienen que blindar porque escuchan a la persona que está llorando, que está angustiada, que tiene un estado emocional muy afectado en ese momento. Fíjense que independientemente de que tengan un caparazón y ellos se lo ponen, son fríos al atender, muy amables. Y eso yo también lo vi, muy amables, pero son fríos y tienen un entrenamiento para esto. Encontramos que en cuanto a las condiciones laborales que ellos tenían, era el horario. Derivado del estudio que se hizo en el llamado C4, control de este tipo de situaciones que manejan, pudimos apoyar la modificación del mismo. Estaba mal planeado, ya el doctor Gil Monte comentaba acerca de esas condiciones, que sí deben de tenerse en cuenta por parte de la administración. Se pudo modificar su horario haciendo una rotación, no como la venían haciendo, que era entras hoy y mañana te toca en la tarde y pasado mañana en la noche. Entonces esa rotación sirvió y disminuyó el estrés que tenían estas personas. Algo muy simple y algo que la administración puede decir, oye, no es posible, en las fábricas tienes horario en la mañana, en la tarde son de 24 horas y el nocturno. ¿Por qué no lo aplicas aquí? Porque ellos están bajo un esquema, no diría militarizado, pero sí tienen ese tipo de normas. Tú trabajas así. Y creo que se les pasó a los administradores del C4. Cambió. Y ahí, como siempre, el estrés está presente en las personas jóvenes. Es donde más se ve. Gracias. Interesante esto que nos cuenta Luis Alberto Beltrán, Marcelo, porque justamente algo tan simple como puede parecer el horario, ¿no? O que como a nadie se le ocurrió pensar que quizás la demanda estaba por este lado, con cambiar el horario, cuántos beneficios se logra, ¿no? Digo, también ahí volvemos al principio de esta conversación, cuán atentos tienen que estar los profesionales formados en poder ni siquiera indagar estas cuestiones para ver por dónde encontrar una solución, ¿no? Efectivamente, y como bien señala en el ejemplo que ponía Luis, las soluciones no estamos hablando de cuestiones muy complejas o que demanden para la organización una inversión especial, sino simplemente prestar atención a las necesidades, a las demandas de los trabajadores de la organización y poder actuar en consecuencia. Y esto es muy importante, no solamente teniendo en cuenta el propio interés de los trabajadores, el cuidado de la persona de los trabajadores, sino en bien de la propia organización, de su productividad, de su rendimiento, reducción del ausentismo, etcétera, los múltiples beneficios que acarrea reducir el impacto de este tipo de síndrome en el plantel de una organización. Claro. Doctor Gil Monte, hace un ratito comentábamos que nos podíamos ir metiendo también en esto de cuáles son las condiciones laborales que propician o que favorecen a que se sufra un estrés laboral crónico. Quizás, bueno, el horario puede ser una de ellas, ¿no?
Sí, por supuesto, el horario es una de esas condiciones. Yo he hecho una taxonomía, una clasificación, ¿no?, de las diferentes condiciones de trabajo que pueden influir. Obviamente va a depender de la cultura, va a depender del sector ocupacional, del país, ¿no?, de la legislación que existe, ¿no? Y ahí podemos identificar, yo identificaría pues 4 niveles, ¿no? Y tenemos un primer nivel, que es el nivel societal, ¿no?, el más amplio, donde tenemos una serie de regulaciones, tenemos también una serie de expectativas que se les crean a los profesionales sobre qué va a ser su profesión en el futuro, y esas expectativas ya empiezan durante el proceso de formación que comentaba antes de Marcelo, ¿no? De tal manera que los chicos, las chicas, cuando están desarrollando la carrera, esperan que cuando terminen, pues en ocasiones lo que van a encontrar es aquello que ven en las series de televisión, en las películas, y idealizan la profesión. Y la realidad es mucho más dura, sobre todo cuando se trabaja con personas, que esas películas, ¿no?, o esas series que nos dicen qué bonito que es determinada profesión, ¿no? Entonces, ahí tenemos en este contexto también algo que yo he identificado como la sociedad de la queja, que es fruto de la evolución social, ¿no? Yo creo que sea prácticamente en todas las culturas, y es que cada vez los ciudadanos exigen más derechos, quizá también influidos por los políticos, pero consideran que tienen menos obligaciones, ¿no? Y ahí tenemos pues las agresiones a personal sanitario, a docentes, que yo creo que eso es algo que se da prácticamente en todos los países, ¿no? Este tema, y que antes no ocurría, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso también lleva a la reflexión al profesional, es decir, ¿cómo es posible que yo no sepa manejar esto? ¿Qué he hecho yo, de alguna manera, para llegar a esta situación, para que me agredan, etcétera, ¿no? Luego estaría el tema organizacional, donde yo destacaría, por ejemplo, la justicia organizacional, ¿no?, que es aquello de que los profesionales comprometidos, los profesionales implicados, dan a la organización más de lo que en su contrato legal establece, pero luego cuando piden a cambio algo, flexibilidad laboral, por ejemplo, pues no lo reciben, ¿no? En esa línea es lo que estaba comentando antes Luis. Yo hice con un compañero en el estado de Guadalajara, en México, un estudio en trabajadores de prisiones, y ocurría esto, lo que Luis comentaba, ¿no?, sobre todo en las mujeres, que les cambiaban el turno sobre la marcha. De manera que luego cuando llegaban a casa, aparte de todo lo que ha comentado Luis, tenían un problema añadido, y eran las agresiones y la violencia en casa, la violencia de pareja, porque el marido pensaba que le estaban engañando. Es decir, tú me dijiste que ibas a venir, pues por ejemplo, a la tarde, que tú no tenías la tarde, y ahora me dices que no vienes. Seguro que tú tienes un amante o estás con otra persona. Entonces, como vemos, también estas cosas influyen, ¿no? El cambio de los turnos, ¿no? El no tener unos turnos que sean racionales y que tengan en cuenta la conciliación trabajo-familia, ¿no? Eso es importante. Decía, como un ejemplo de justicia, va a ocurrir ahora el pospandemia, uno de los problemas que vamos a tener, va a ser altas tasas de burnout entre los profesionales sanitarios, porque son personas que se han implicado muchísimo en salvar a la población a riesgo de su vida y de la vida de sus familiares. ¿Y cuántos padres, madres, personas mayores de profesionales de la salud han fallecido porque el profesional se ha contagiado? Claro, luego estos profesionales dicen, yo he hecho el esfuerzo y espero recibir algo a cambio del país o de la organización o de la propia ciudadanía. Y se encuentran que, bueno, una vez que me han usado, ahora me tiran, ya no me necesitan. Claro, eso va a desarrollar estos sentimientos que yo te comentaba antes de indolencia, despersonalización, y en algunos casos culpa, luego lo comentaré, ¿no? En un nivel, luego estaría, he dicho, el nivel societal, el nivel organizacional. En el nivel interpersonal, yo hablaría de los conflictos interpersonales con compañeros, con pacientes, con clientes, y por no extenderme mucho, luego estaría el nivel del puesto, que tiene que ver con bueno, la variedad de tareas, las cargas de trabajo, etcétera, ¿no? Serían algunas de las principales variables que influyen. Las disfunciones en los roles, el conflicto de rol, la ambigüedad de rol, ¿sí? Serían antecedentes importantes del síndrome. Totalmente, muy importante esto que decís, Pedro, y esto que nombrabas de la pandemia y del COVID. Marcelo Mancheno Sá, una de tus publicaciones tiene que ver justamente con el COVID, la muerte, la economía, que es tu área también, pero tiene que ver con esto también de cuánto han sufrido los trabajadores de la salud y esta pandemia que se viene también, o muy atentos a el sobreponerse a todo lo que han vivido, y muchas veces, como decía el doctor Gilmonte, a costa incluso de la pérdida de sus propios familiares o de su propia vida, ¿no?
Sí, Florencia. Sabes que es importante recalcar el término de idealización que decía el doctor Gilmonte. Yo creo que la naturaleza de la frustración nace de este término, idealizar las cosas. Nosotros como humanos, y creo que como latinos, no sé si solo en mi país, idealizamos la mayoría de cosas, idealizamos nuestra pareja, idealizamos nuestro trabajo, idealizamos las condiciones que debemos tener. Y necesariamente lo que nosotros creamos en nuestra cabeza no es igual a lo que encontramos en el mundo real. Entonces, cuando llegamos a ese punto, en ese choque, se produce una gran frustración. Y esta frustración crea ese desequilibrio emocional que posteriormente deriva en otras cosas. A priori siendo personal y después tiende a ser interpersonal. Por dar una idea, yo soy nadador de la Federación Ecuatoriana de Natación. ¿Qué es lo mejor que puede pasarle a un equipo de natación? Es que llegue un sponsor y le dé un incentivo, un auspicio para llegar a los Juegos Olímpicos o a algún evento importante. Pero ¿qué sucede? Llega el auspiciante, dice, tienen, yo que sé, $2 millones para llegar a Francia 2024, y de lo que nosotros teníamos un idealismo de que cuando tengamos un auspicio vamos a utilizarlo de buena manera para llegar, empieza el término de presión. Entonces, la presión llega a todos los niveles, directivos, entrenadores, nadadores, y esa presión no solo nos lesiona físicamente, sino que crea distanciamientos en el equipo, nos empieza a destruir. ¿Y quién puede manejar esto? Solo aquellas personas y aquellos nadadores que son maduros emocionalmente, que han tenido una larga trayectoria, que han pasado por eventos importantes. Lo mismo sucede en el trabajo, ¿no? ¿Quién puede hacerse cargo de la gente o de las condiciones laborales que se van a plasmar? Es aquellas personas que han vivido en carne propia las condiciones laborales muy malas y han tenido que sobreponerse a ellas. Ellos tienen que ser los directivos, más no otro tipo de personas. Con respecto al COVID y a la muerte que me referías, yo creo que la sociedad no va a poder ser la misma después de pandemia, post-pandemia. Incluyéndome, hemos perdido muchos seres queridos con este virus, ya sea por ignorancia, por irresponsabilidad o simplemente por un tema biológico. Yo creo que nosotros concebíamos la vida de forma estadística, un mundo que está formado solo por números. Entonces nos dicen la pandemia va a dejar un 1% de muertos y nosotros decimos no importa, pero el rato que parte de ese 1% es alguien de nuestra familia, pues el 1% ya no funciona. Entonces tenemos una sociedad golpeada, una sociedad un poco resentida y una sociedad basada en el miedo. Esa es la percepción que al menos tenemos en este territorio, en este país, Florencia. Sí, y creo que es la de muchos y es compartida. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1. A través de nuestras redes nos encontrás como Integrados UNLAM en nuestro canal de YouTube. Y allí en el formato de conversaciones integradas podés volver a vivir este programa o si te lo perdiste, escucharlo de principio a fin, sumada a las presentaciones de todos nuestros invitados y material de apoyo y de acceso para profundizar la temática que estamos tratando hoy. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontrás como Integrados RU. Y a esto me parece sumamente importante, sumando lo que contaba Pedro Gilmonte, Marcelo Manchano Sá, y queríamos ahora también conversar con el doctor Luis Alberto Beltrán, porque otro grupo también que se vio realmente como golpeado por esta pandemia, más allá que a todos nos ha pasado y que ha puesto su trabajo, han sido los docentes, ¿no? Y sé que desde su trabajo, Luis Beltrán también ha trabajado con este grupo, con los docentes, con el personal de educación,
en este último tiempo y más que nada en la pandemia, Luis. A ver si el micrófono, no te olvides. A ver, ahí estamos, bien. Perdón, siempre me pasa. La situación ahorita en el tiempos de pandemia aquí nosotros, en la universidad, nos ha llevado a un agotamiento físico. Yo creo que en todas las latitudes, pero se ha sabido sobrellevar porque la universidad como patrón dio todas las facilidades. Es decir, si hubo una previsión para todas las condiciones laborales. ¿Necesitas equipo de cómputo? Llévatelo a tu casa. ¿Qué más necesitas? Tener el medio de comunicación como este, lo tienes. En este sentido, sí hay un agotamiento, no digo que emocional, sino físico en la mayoría del personal, que es el que tenemos aquí. En mi caso, yo ahorita estoy siendo director de uno de los institutos de la universidad. Tienen todas las facilidades, tienen todas las condiciones. Esa fue la instrucción. Con ello se contrarrestaron algunas situaciones. Eso no significa que no esté presente un estrés, que no esté presente un desgaste físico por las mismas condiciones. Hoy nos hemos dado cuenta que trabajamos de más. Tal vez sea mala organización, falta de apoyo en otro tipo de situaciones. Estamos en el hogar, no es lo mismo estar en el aula. Si algún académico ahorita me dijera, quiero venir, es más seguro estar aquí que en su casa, porque están aislados. Y cuando digo aislados, están en cubículos por las características propias del edificio que nosotros tenemos. Cada académico tiene un cubículo, tiene todas las instalaciones, puede estar dando, si así lo desea, una sesión virtual desde un aula, tiene todas las condiciones para enlazarse, tiene pantallas, micrófonos. Entonces las condiciones son diferentes, pero sí hay un agotamiento físico y que no lo relaciono yo en este caso con síndrome quemado por el trabajo, definitivamente. Bien, clarísimo. Tenemos estos últimos, todavía nos queda un bloque por delante, pero para ir dando algunas precisiones ya y haber estructurado, bueno, primero qué es, después cuáles son las condiciones para que se dé este síndrome de burnout o síndrome del quemado. Con el doctor Gilmonte me gustaría tratar, bueno, las herramientas, y usted ha desarrollado una muy importante, un cuestionario que permite identificar si efectivamente estamos padeciendo o no este síndrome del quemado. Sí, a ver, el diagnóstico del síndrome de cáncer por el trabajo, síndrome de burnout, como cualquier problema de salud, es fundamental hacerlo mediante entrevista. No se puede con un cuestionario, pasar un test, llevarse una punta de decir, esta persona está en determinado nivel o no está en... La entrevista es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, el experto cuando evalúa a la persona va detectando estos síntomas, va detectando el desarrollo del proceso y luego lo que sí podemos hacer con los cuestionarios es cuantificar en qué fase o en qué nivel se encuentra la persona. Eso es muy importante que quede claro, porque a veces aplicamos los cuestionarios y nos sale un numerito y decimos, esta persona está quemada. No, mire usted, esta persona puede haber falseado las respuestas, puede no haber entendido alguna pregunta, algún reactivo y por lo tanto la prueba no es objetiva. Por lo tanto es muy importante la entrevista. Si el profesional una vez que ha diagnosticado mediante entrevista y el diagnóstico es positivo, después aplica el cuestionario, sí es cierto que puede obtener en qué nivel o en qué fase de gravedad se encuentra la persona. ¿De acuerdo? Y para eso el cuestionario para la evaluación del síndrome de cáncer por el trabajo, SQT, en inglés está traducido como Spanish Burnout Inventory, está dando muy buenos resultados diagnósticos porque nos permite identificar dos perfiles. Y ahora retomaré la aportación que ha hecho Marcelo al principio, cuando ha dicho de la prevalencia que ha obtenido, porque esos datos de prevalencia son bastante realistas, son bastante ajustados, no son desmedidos. Lo que nos permite el cuestionario es hacer evaluaciones más racionales. Y hasta ahora se han trabajado con herramientas que por un problema de adaptación
o a veces porque no tenían criterios para establecer niveles, daban niveles de prevalencia bueno, pues desmedidos, hasta el punto que se concluía que el 40% de los profesionales participantes del estudio tenían niveles de burnout. Es un disparate. Y no puede ser que el 40% de las personas que intervienen en un estudio tengan un problema de salud. Pueden tener ciertos síntomas, pero no pueden tener problema de salud. Consecuentemente, esas tasas que ha dado el Marcelo son muy aceptadas. Es decir, los estudios a día de hoy, ya que están siendo más rigurosos que hace una década, nos están indicando que efectivamente podemos tener dos niveles. Personas que han desarrollado, y esto nos lo permite identificar el CESCUT, personas que han desarrollado el burnout en el perfil 1, que son personas a las que estas estrategias de indolencia, despersonalización, les sirven como estrategia de afrontamiento. De manera que yo voy a meter una burbuja distanciándome de todo mi entorno, en especial entorno social, y yo voy a estar bien. Pero voy a dar una mala calidad de servicio, lo que antes nos comentaba Luis con el tema de los teleoperadores. Una distancia fría, cínica, indiferente, nada empática, pero esas personas dicen, bueno, yo a nivel emocional me protejo y estoy. Sin embargo, luego tenemos el perfil 2, donde se desarrollan niveles muy altos o críticos de culpa por esta respuesta. Y eso precisamente ocurre en los profesionales más implicados con su trabajo. Los mejores profesionales son los que al final, si entran en este ciclo del burnout, acaban quemados. Porque desarrollan niveles altos de culpa por estas actitudes y comportamientos de indiferencia, indolencia, y al final lo que ocurre es que bueno, la culpa va a llevar a la depresión va a llevar a intentos de suicidio y a no poderse recuperar, porque es un círculo vicioso. Sí, sabemos que la culpa es una emoción social, y ahí en Argentina todo esto con el psicoanálisis lo tienen muy trabajado, ¿no? La culpa es una emoción social, nos lleva a implicarnos más con las personas como forma de desagraviar a aquella persona a la que yo considero que he agraviado, pero dado que mis condiciones laborales no van a cambiar, cuando yo me implico más, al final lo que consigo es más desgaste psíquico, más pérdida de ilusión por mi trabajo, de nuevo viene la indolencia y de nuevo aparecen los sentimientos de culpa. Y esto en el tiempo, por eso es una respuesta crónica, es donde lleva pues ese perfil 2. De tal manera que en el perfil 1, y termino, en el perfil 1 tendríamos en torno a una prevalencia, Marcelo, nosotros estamos obteniendo, en torno, y oyentes en general, en torno al 10-12%, depende de las profesiones, 15% incluso en prisiones, en personal de prisiones, o más, y personas que realmente hayan desarrollado lo que la OMS denomina problema de salud cuando habla del burnout, estamos hablando efectivamente de un porcentaje en torno al 4 o 5%. Luego, esos porcentajes que habéis obtenido son bastante ciertos, bastante aceptados. Digo, no, quería agregar sobre esto que comentabas, Pedro, esto de que entonces generalmente al buen profesional, que es el que siente esta culpa y el que realmente, con esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Que idealice, que se siente tan comprometido y demás, es el que también luego termina más quemado, por decirlo de alguna manera, y también desmotivado, ¿no? Que dice entonces el para qué. No, ¿para qué me voy a gastar de esta manera y voy a sufrir tanto? Entonces ahí se refleja también en una desmotivación laboral y lo que hemos conversado. Es un círculo que es un loop, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Yo intento implicarme más, pero cada vez que intento implicarme, lo que veo es que esto no sirve para nada. Y además, como intento asumir el trabajo porque soy un buen profesional, pues todo el mundo descarga el trabajo en mí, con lo cual de nuevo estoy en la misma situación. Si tengo tendencia a desarrollar culpa por variables personales o éticas, o sociales, pues de nuevo aparece la culpa y cada vez digamos que la espiral es más profunda hasta que llega un momento en que aparecen las ideas de suicidio por depresión y necesidad de ayuda porque es imposible salir de este perfil 2. Lo que nos dicen los estudios es que sin ayuda de un terapeuta no se puede salir. Bien, eso les iba a consultar para el que quisiera responder, ¿cómo se soluciona? O sea, una ayuda profesional es lo que estamos viendo y irremediablemente tiene que derivarse en la salida del profesional de esa institución o puede reincorporarse luego de haber hecho mucho tiempo de terapia y de ayuda profesional. Dale, Marcelo, sí, te escuchamos. Gracias, Florencia. Yo creería que eso depende de la capacidad de recuperación de cada persona, que es muy distinta, que no se puede segmentar ni siquiera en grupos, sino que es personal de cada una de las psiquis de la persona.
Sin embargo, yo lo que recomendaría es no llegar a esos niveles de burnout. Para mí, con los años como deportista y como docente, he entendido que el psicólogo es como el médico, tiene que estar en todas las etapas de la vida, al lado de la familia, al lado de la persona. Tiene que estar tratando para que los cuadros no se vuelvan complejos, porque los cuadros psíquicos, una vez que se tornan complejos, pues o se los trata con medicación o se vuelven muchísimo peores y toca eliminar varias actividades de la vida para ver si esa para en la vida pues funciona como un reseteo de la misma. Sin embargo, yo creería que la ayuda psicológica tiene que estar en todas las etapas y ser constante. Eso debemos entender como cultura latina, como pueblo latino, que ya sé que somos bastante desorganizados e incrédulos a la ciencia. Quiero aprovechar en estos últimos minutos para darles la palabra a cada uno de ustedes para que pueda dejar una conclusión o lo que quiera dejar de lo que hemos charlado hoy. Luis Alberto Beltrán, comienzo contigo, si te parece. Bien, más que una conclusión, quisiera yo aprovechar para comentar lo que dijo el doctor Gil Monte. Estoy de acuerdo en que ya se ha avanzado mucho. Conozco el cuestionario que usted creó y otros cuestionarios. Para la administración es importante aplicar estos cuestionarios, tener en su momento esos niveles que van a indicar la presencia o la ausencia, pero sobre todo también, como acaban de mencionar Marcelo y el doctor Gil, el psicólogo que debe de intervenir. Una cosa es la administración en el campo de tomar decisiones, adoptar algunos cambios, y otra es la situación del terapeuta que va a ayudar para esos cuadros psíquicos. Esa es una situación que debe de estar en cualquier organización, independientemente del tamaño. Alguien va a decir, oye, una microempresa no lo puede tener. Estoy de acuerdo. Habría que buscar el mecanismo para que se reciba ese apoyo y el ser humano, ese capital humano, se integre lo más pronto posible a su actividad laboral y no se pare nada. Entonces, y lo otro, la adopción de los cuestionarios en una o en otra lentitud, como bien decía el doctor Gil Monte, pues reside para mí en una situación, en el cambio de algún vocablo ad hoc al contexto. Eso a veces desvirtúa mucho y nos lo hemos encontrado nosotros, ¿sí? Ese es mi comentario que yo quería hacer, que para mí debe de estar todo esto aplicándose de manera periódica y saber cuál es el grado para que esa burbuja no detone y pase a otra situación en el entorno empresarial. Gracias. Gracias Luis, muy claro, y a tomar esto también, que no detone, ¿no? Que no lleguemos a ese punto, que creo que también es lo que decía Marcelo Mancheno Sá. Aprovecho y te doy la palabra, Marcelo. Gracias, Florencia. Yo quisiera terminar diciendo que a lo mejor nosotros podríamos mejorar las relaciones interpersonales que derivan en este tipo de situaciones con la palabra empatía. Siendo empático, siempre hay una persona que tiene sentimientos que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos, pero si nosotros nos portamos de la mejor forma y tratamos de ponernos en sus zapatos, pues vamos a tener no solo una cultura empresarial buena, sino que vamos a tratar de mejorar la sociedad. Esto, sumado a las ayudas terapéuticas y al psicoanálisis, que creo que están bastante avanzados en la sociedad, pues podríamos tener buenos resultados y podríamos tener una cultura psicológica que pueda trascender en el tiempo. Gracias, Marcelo, muy amable. Doctor Gil Monte. Yo, para terminar, voy a intentar ser breve. Lo que quiero subrayar es que, en primer lugar, cuando hablamos del síndrome de quemarse por el trabajo, es un problema de salud, y así lo ha reconocido la OMS, vinculado única y exclusivamente al ejercicio de la actividad laboral. No es aquello de que estoy cansado, soy flojo, no quiero trabajar, no. Estamos hablando de un problema de salud que los hechos reconocen que así se da, los síntomas están presentes.
Y dado que deriva única y exclusivamente de las condiciones de trabajo, es importante que todos los gobiernos elaboren una normativa, una regulación en forma de prevención de riesgos laborales para cuidar el entorno laboral de las personas, hombres y mujeres, que se levantan todos los días y van a trabajar para cuidar del resto de la población, sea en educación, sea en docencia, sea en trabajo social, sea en relaciones laborales, sea en cualquier ámbito de laboral. Y además tiene que vigilar, que tienen que existir inspectores de trabajo, otra figura, que compruebe que esa regulación se está aplicando en las empresas, de tal manera que, en primer lugar, se promocionen condiciones de trabajo saludables. Si por lo que fuera ese contexto laboral se deteriora, hay que prevenir y evitar que ese contexto deteriorado, mientras que se está corrigiendo, no afecte a las personas, de manera que éstas pueden ir a trabajar con unas condiciones de calidad de vida laboral aceptables y puedan volver todos los días a su casa y, bueno, pues obviamente compartir su tiempo libre con la familia en condiciones saludables, y no que el trabajo sea un sitio donde las personas van a morir física o psicológicamente. Clarísimo, doctor Marcelo Chávez, cierro contigo. ¿Sí? Perdón, me había olvidado de quitar. Decía que muy breve, porque ya nuestros invitados han sido muy claros en sus expresiones con relación a este tema. Simplemente pensando en nuestros futuros profesionales en relaciones laborales, pensar en la importancia de implementar mecanismos de detección temprana de estas situaciones, para evitar que avancen, que no pasen más de un estado leve y que no complejícen más una situación ya de por sí difícil, y la necesidad de que las organizaciones establezcan medidas correctivas y de control, precisamente para desmontar esas potenciales causas, esos factores de riesgo psicosocial, que en definitiva son eso, que provocan el desencadenamiento de este síndrome. Clarísimo. Muchísimas gracias. Les agradezco una vez más a todos por estos minutos, por haberse tomado este tiempo desde cada una de sus actividades. Han sumado una más, así que le agradecemos muchísimo el doctor Pedro Gilmonte desde España, Luis Alberto Delfín Beltrán desde México, Marcelo Javier Mancheno Sá desde Ecuador, Marcelo Chávez desde aquí. Muchísimas gracias. Un placer haber compartido con ustedes el programa de hoy. Como siempre les digo a todos ustedes, muchísimas gracias que siempre nos siguen en 10 años de Integrados. Nos encuentran en nuestras redes, en Integrados UNLAM. Nos buscan en YouTube y a través de la radio de la universidad todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, www.fm891.com.ar. Gracias a nuestra producción, Angélica Álvarez, Diana García, Mariela de la Hoz, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que los estemos acompañando. Muchas gracias, hasta un nuevo Integrados, buena vida para todos. Chau.